Bueno, muy buenas noches una vez más. Vamos a dar inicio a la clase de lengua y literatura. Por favor, si son tan amables de decirme si pueden observar. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a estudiar las variedades lingüísticas que existen, muy relacionados a las variedades lingüísticas que existen en nuestro Ecuador. ¿Cuáles son estos tipos? Y vamos a ir ejemplificando un poquito para entender mucho mejor, ¿ok? Ok, decimos que las variedades lingüísticas, un momento por favor. Perdón. Decimos que las variedades lingüísticas hacen referencia a las variedades de sociodialectos que las personas tienen. Nosotros como seres humanos usamos el lenguaje, la lengua, ¿no es cierto?, para podernos comunicar, porque somos seres sociales y necesitamos comunicarnos para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder realizar cualquier situación necesitamos comunicarnos. Pero esta lengua presenta algunas variaciones concretas. Estas variaciones son causadas por una variedad de factores, ¿sí? Estos factores inciden mucho dentro del proceso de comunicación. Recordemos cuál es el proceso de comunicación. Tenemos en primer lugar al emisor, ¿verdad? El emisor envía un mensaje, ¿no es cierto?, hacia el receptor, para lo cual necesita tanto un canal y necesita tanto un código, ¿ok? Estas variedades pueden ser las variedades diastráticas, diafásicas, diatópicas y dracrónicas. El día de hoy vamos a estudiar las variedades diastráticas y las variedades diatópicas. Muy bien. En primer lugar, las variantes diastráticas, o también conocidas como variantes sociales, son aquellas en las que se debe a la relación que se establece entre la lengua. Es decir, es la variedad social que nosotros utilizamos dependiendo del medio cultural y social, ¿sí? Aquí nos ejemplifican que no habla del mismo modo aquella persona con una titulación universitaria que otra con estudios básicos, o una persona procedente de un medio rural respecto a otra que vive en la ciudad. De cierta manera, estas variantes o estos distintos niveles que pueden darse son incididos por una serie de factores, como los siguientes. Perdón, los factores son tanto la edad, el hábitat, la profesión y el nivel sociocultural que tiene el hablante, que tiene el emisor. La edad, en este caso, dentro de estas variedades, condiciona mucho. ¿Por qué? Vamos a tener tres rangos de edad. Iniciamos con la lengua infantil. Aquellos niñitos, ¿no es cierto?, que recién están empezando a hablar, conocen una que otra palabra y también transgreden mucho la norma gramatical. Por ejemplo, los niños pequeños no pueden pronunciar ni la R, ¿no es cierto? Luego tenemos, discúlpenme, ya. Luego tenemos la lengua, que ya sería la lengua que se utiliza en la adolescencia, la lengua de los jóvenes. En este caso, ya porque los jóvenes ya tienen un poquito de nivel de estudio más elevado, ya tienen mucha más experiencia, siguen transgrediendo la norma gramatical, ¿sí? Pero su léxico ya está un poquito más elaborado. A diferencia ya de aquellas personas adultas, ya hablamos de la lengua adulta. Las personas que por su experiencia, por todo lo que han vivido, de cierta manera gozan de un léxico sumamente rico, ¿sí? Esto en cuanto a la edad. Ahora, en cuanto al hábitat, el lugar de residencia que tiene un emisor condiciona totalmente el nivel de lenguaje que esta persona va a utilizar. No habla del mismo modo aquella persona que vive en la ciudad, ¿sí?, que una persona que vive dentro de un pueblo rural. En cuanto a la profesión, la actividad laboral condiciona muchísimo este tipo de factores. ¿Por qué? Hay determinadas profesiones que requieren un lenguaje especial, es decir, hay determinadas profesiones que tienen en sí una jerga, ¿sí? Por ejemplo, los médicos manejan su lenguaje,
¿verdad? Manejan la jerga profesional. Entre médicos se van a entender todos los tecnicismos que estos mencionan, los entiende. Pero sin embargo, si un médico al momento de nosotros conversar con sus términos, su terminología, nosotros no vamos a entender, ¿no es cierto? Vamos a pedir que nos explique aquellas palabras que no entendemos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los abogados. ¿Por qué? Porque estos utilizan mucho una terminología legal, ¿sí? Tal vez manejemos una que otra palabra, pero de igual manera se nos va a resultar un poco difícil poder comprender este tipo de palabras, de tecnicismos que utilizan en determinadas profesiones, ¿ya? Y por último tenemos el nivel sociocultural. El nivel cultural y social de las personas determina en el uso diferente de la lengua. Es decir, aquellas personas que están en un estrato social alto, ¿sí? Por lo general los relacionamos con que tiene o que vive en un hábitat, ¿no es cierto?, urbano, de cierta manera, que también puede tener una profesión muy alta, una profesión hasta de cuarto nivel. Por lo tanto, el nivel sociocultural de una persona que está en el estrato social alto va a ser mucho mejor que, ¿no es cierto?, a la lengua que utilizaría aquella persona que está en un estrato social bajo, ¿sí? Las variedades, sí, son significativas en este aspecto. El grado de conocimiento que tiene una persona en un estrato social alto va a ser muy diferente a aquella persona que tiene un estrato social bajo, por lo cual condiciona mucho el nivel de lenguaje. Muy bien. Entonces, estas variedades diastráticas o sociales, ustedes me han escuchado hablar de niveles de lenguaje, ¿sí? Estas variedades reciben este nombre también, niveles del uso de la lengua. ¿Pero qué son estos niveles de lenguaje? Los niveles de lenguaje son los registros utilizados por parte del emisor para hablar o escribir, adecuándose a las circunstancias o al contexto situacional que está en ese momento, ¿sí? Los factores que determinan el tipo de registro lingüístico son, como ya observamos, el nivel educativo. También tenemos la historia, la cultura de una determinada sociedad. Su personalidad también influye mucho. Una persona extrovertida, ¿no es cierto?, se comunica de una manera más eficiente, por así decirlo, que una persona que es introvertida. Entonces, este rasgo también determina como un rasgo o un factor dentro de este tipo de niveles. Existen 3 niveles que vamos a abordar dentro de estas variedades diastráticas, ¿sí? El lenguaje vulgar, el lenguaje coloquial y el lenguaje formal. Cuando hablamos del lenguaje vulgar, se nos vienen a la mente los vulgarismos, ¿no es cierto? Este tipo de lenguaje se caracteriza porque es sumamente sencillo, ¿sí? Este lenguaje no cumple las normas gramaticales. De hecho, rebosa muy poca cultura, ¿sí? El léxico es sumamente escaso, alteran fonética y morfológicamente las palabras. Por lo general, este tipo de lenguaje vulgar se encuentra condicionado por tanto el hábitat como la profesión y el nivel sociocultural. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden leer. Muy bien, tenemos también el lenguaje coloquial, como les había expresado. El lenguaje coloquial es un nivel de lenguaje familiar que se lo utiliza en ámbitos cuando, por ejemplo, estamos con nuestra familia, estamos conversando con nuestros amigos. Entonces, de cierta manera, sí me apego un poco a las normas léxicas y morfológicas del lenguaje, pero sin embargo siguen habiendo errores gramaticales, ¿sí? Este lenguaje coloquial se caracteriza porque las personas lo utilizan en estos ámbitos cuando están en confianza con las demás personas, así que no tienen miedo a expresarse, ¿sí? Además, otra característica es que se acortan las palabras. Esto no significa que el léxico sea escaso,
El léxico es un poco más elevado que el lenguaje vulgar, pero sin embargo, como les explico, siguen habiendo transgresiones a la norma gramatical, ¿sí? Muy bien, tenemos también el lenguaje culto. El lenguaje culto ya es un nivel de lenguaje ya mucho más elevado. Implica un conocimiento y dominio de las reglas del lenguaje. Por lo tanto, posee un léxico sumamente rico, ¿sí? Y por lo general se lo utiliza en comunicaciones de tipo formal. Por ejemplo, este nivel de lenguaje culto lo vamos a utilizar en una entrevista de trabajo, lo vamos a utilizar cuando nosotros elaboramos un determinado trabajo académico. Por lo cuanto vamos a utilizar un léxico rico, palabras técnicas, vamos a utilizar ciertos cultismos que de cierta manera me van a dotar de un mejor nivel de lenguaje. ¿Sí? Muy bien, aquí podemos ver un ejemplo de lenguaje culto. Estos son los 3 niveles de lenguaje que dentro de estas variedades diastráticas o sociales se pueden mencionar. Dependiendo de la situación comunicacional, yo utilizo cualquiera de estos tipos de niveles de lenguaje. Por ejemplo, si yo estoy en una entrevista, ¿no es cierto? No voy a utilizar un lenguaje vulgar. Tengo que utilizar un nivel de lenguaje culto. Si estoy con mi familia, tampoco voy a utilizar un lenguaje culto, porque se van a sorprender, incluso se nos van hasta burlar, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar un nivel de lenguaje familiar, un nivel de lenguaje coloquial, ¿ya? Muy bien, tenemos también las variedades diatópicas. Estas variedades diatópicas son aquellas que dependen de la zona geográfica donde se habla una determinada lengua. Por ejemplo, en lo que respecta a América Latina, muchos de los países que conforman América Latina se habla español, ¿verdad? Pero este español en cada región tiene sus propias variaciones, ¿sí? El español que se habla aquí en Ecuador no es el mismo español que se habla en Chile, ¿sí? No es el mismo español que se habla en Argentina o que se habla, por ejemplo, en Costa Rica. Tenemos muchas variedades dentro del plano fonético y dentro del plano léxico, ¿sí? Muy bien, vamos a ver algunas características de estas variedades diatópicas. Recuerden que las variedades diatópicas dependen de la zona geográfica del hablante, ¿sí? De su lugar de procedencia. Por ejemplo, en algunos países, en lo que respecta a Sudamérica, como pueden leer, Argentina, Uruguay y Chile, el español adopta el pronombre de vos en lugar de tú. Es decir, que las personas se tratan como vos. Aquí hay el voceo, ¿sí? No hay el tuteo. Se emplean las formas verbales como el sos, tenés, en la conjugación del presente del indicativo para la segunda persona. Es muy común ver, por ejemplo, no ver, sino escuchar, discúlpenme, por ejemplo, a los argentinos. Ellos se expresan así, como sos, como tenés, etcétera. También tenemos la aspiración o pérdida del fonema S en posición implosiva, ¿sí? Muy bien, en la región andina, el español andino nunca se aspira la S al final de una palabra, que quiere decir que nunca se aspira, que no la vamos a eliminar, no la vamos a omitir, la vamos a pronunciar, ¿sí? Se asimilan las R's en los grupos de la R, TR y en ocasiones RT. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los cuencanos. Arrastran mucho aquellas palabras con este tipo de fonemas. ¿Ok? En gran parte de los países de la región andina se utiliza el tuteo por sobre el voceo, aunque también se utiliza el voceo, pero predomina más el hecho de que se traten en como tú, ¿sí? También tenemos las variaciones en el Caribe. El español caribeño, el sonido R se suprima ante una palabra que comienza con una vocal y al final de la frase, ¿sí? Es decir, que se lo aspiran a este sonido de la R, no lo pronuncian. Igual sucede con la D. En algunos países del Caribe, la L y la R se confunden,
cuando la R es seguida por una consonante, ¿sí? Así, por ejemplo, en vez de decir puerta, dicen puerta, ¿sí? En vez de decir rebelde, ellos dicen rebelde, ¿sí? Entonces, se confunden estos sonidos, esta variedad en cuanto al fonema. En esta zona es muy común la contracción pa de la palabra para, ¿sí? Y el sonido de la che se suaviza. Ahora, las variedades, vamos a hablar de América Central con respecto a México. El español que se habla, por ejemplo, en México tiene algunas variaciones con respecto tanto del Caribe, de la región andina y del sur de América. Por ejemplo, las vocales átonas tienden a ensordecerse. Es común escuchar el cómo estás sin necesidad de pronunciar la E, ¿sí? En buena parte del territorio mexicano se le agrega un le al final de los verbos conjugados en modo imperativo. Como aquí nos dice el ejemplo, es decir, en vez de decir José corre, le agregan la le. José córrele. ¿Ok? Y el español hablado en México tienden a convertir los hiatos en diptongos. ¿Sí? En vez de decir peor, dicen pior. O en vez de decir cohete, dicen cohete. Esta variedad también se puede decir que hay aquí en la región andina. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a las variedades diatópicas que hay en nuestro país, sucede porque nosotros como país pluricultural, ¿no es cierto? Y multiétnico, estamos divididos por ¿cuántas regiones? Rosa, ¿por cuántas regiones estamos divididos? Por 4 regiones, Lizzy. Exactamente, por 4 regiones. La costa, la sierra, la Amazonía y la región insular. En cada una de estas 4 regiones se habla el español, ¿verdad? Como lengua oficial, el español o el castellano, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de que en todo nuestro territorio se habla el español, tenemos variedades dentro del plano fonológico y también tenemos variedades dentro del plano léxico. ¿Cuáles son estas variedades? Los vamos a observar ahora. En el plano fonológico, en lo que respecta a la sierra, en el plano fonológico tenemos una pronunciación más cerrada, ¿sí? Recordemos las variedades de la región andina. Lo que se arrastra, los sonidos de la R y de la doble R, ¿sí? ¿Cómo sucede? Les explicaba en Cuenca. La aspiración hasta casi la desaparición de vocales, ¿sí? Por ejemplo, en una frase típica serrana, en vez de decir ¿qué es pues? ¿Cómo se pronuncia? Ni sé cómo se pronuncia. Pero así en realidad, por hablar incluso rápido, es lo que así se pronuncia en el plano fonológico. ¿Ok? En las conversaciones formales, bueno, en muchas de las conversaciones formales en lo que respecta a la región andina, se utiliza el voseo. Es decir, las personas se tratan de vos en lugar del tú. Ok, dentro del plano léxico, sin embargo, se utilizan los quichuismos, ¿sí? Nosotros al estar, pues, pegados a este tipo de cultura indígena, ¿sí? Y prácticamente vamos a utilizar siempre este tipo de palabras, como guagua, guambra, achechay, etcétera, ¿sí? También se da el uso del verbo dar más gerundio para expresar ruego, petición de favor. Da trayendo, da viendo, darás avisando, darás apagando, ¿sí? Se utiliza como segunda persona de singular el usted. En un ámbito más formal se utiliza el usted en lugar del vos, ¿sí? Y aquí en la sierra se utilizan diminutivos, ¿sí? Por ejemplo, los diminutivos se utilizan mucho aquí en lo que respecta a la región, nuestra región de la sierra, nuestra región andina. Por ejemplo, aquí en Loja, palabras como chiquitito, platillo, sí, ciertos diminutivos no son usados, por ejemplo, en el norte, como en Quito. De hecho, si uno se expresa así, en Quito se nos pueden hasta burlar. ¿Ok? Muy bien. Tenemos algunas palabras que surgen con respecto a la jerga andina. Cuando una persona quiere realizar una afirmación rotunda, menciona la palabra de ley, ¿no es cierto?
Cuando una persona quiere decir que algo está agradable, que algo está muy bueno, ¿qué dice? Chévere, ¿verdad? Cuando una persona quiere decir que algo está mucho, que algo está en abundancia, ¿qué dice? Full. Esta profe manda full deberes, en vez de decir esta profe manda poquitos. Por ejemplo, ¿sí? También tenemos cuando una persona quiere decir que algo está muy mal. Bueno, por lo general esta palabra aquí en Loja yo no he escuchado, pero en el norte sí. Denso, por ejemplo. ¿Sí? Eso está muy denso. Perfecto. Cuando una persona quiere decir si se entiende lo que está diciendo, utiliza la palabra me cachas. También, bueno, aquí no he escuchado, esto es más en Quito. Y una muletilla utilizada en varios contextos dependiendo de la entonación, chuta. ¿Sí? ¿Quién utiliza esta palabra? Chuta, me dan una mala noticia, chuta, me dan una buena noticia, chuta. Pero, sin embargo, siempre se está utilizando este tipo de expresiones, que son jergas, ¿ok? Recuerden que las jergas son aquellas modalidades lingüísticas de un determinado grupo social. Hay jergas profesionales, como lo hay las jergas por regiones, como ustedes pueden ver, la jerga andina. Muy bien, ahora vamos a hablar de la costa. De igual manera, estas variaciones en el plano fonológico y el plano léxico. En el plano fonológico hay un relajamiento de la pronunciación de la doble L, la que en estratos socioculturales más bajos puede llegar a confundirse con el fonema Y. Para entenderlo, podemos comparar la pronunciación de la palabra pollo frente a apoyo, ¿sí? También tenemos la aspiración del fonema S, es decir, que se lo comen, no la pronuncia a la palabra S. Eso sucede mucho en la costa. En vez de decir los ojos, como dice, lo ojo, ¿no es cierto? No pronuncian la S, en vez de decir los hijos, lo hijo. Entonces, esto es otra característica, otra variante dentro del plano fonológico, ¿sí? El pronombre para dirigirse a la segunda persona es tú. Recuerden que en la sierra es usted. Las clases más altas tienen un tono más suave que las clases populares. ¿Qué quiere decir esto del tono más suave? Que, por ejemplo, en las clases más populares, las personas cuando conversan gritan muchísimo. Es por eso que se sabe escuchar esa palabra de parece merienda de, ya saben, ¿no es cierto? Porque gritan demasiado. Lo que no sucede mucho en las clases que son socioculturalmente más altas, ¿sí? En el español costeño se utilizan muchos términos en inglés. Están hechos los gringos, los costeños, ¿sí? En el plano léxico tenemos ciertas palabras que ellos utilizan. De igual manera son jergas costeñas. Como por ejemplo, para que una persona se ponga en estado alerta, ¿no es cierto? En vez de decir ponte pilas, dicen ponte 11, ¿no es cierto? Para referirse a un hombre, utilizan la expresión el man. Para referirse a una mujer, la expresión la man. Una expresión retórica que se utiliza para demostrar que no se tiene miedo a una situación aparentemente difícil. Los serranos diríamos, qué miedo, ¿no es cierto? Como dicen los costeños, de ninguna, ¿no es cierto? Y si hablamos como en realidad pronuncia, de ninguna, ¿verdad? Ya, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de una conversación de dos personas habitantes de la zona costeña, ¿sí? Por ejemplo, miren estas palabras de pitote, de traza, de camello, ¿no es cierto? En vez de preguntar cómo estás, cómo te baila, ¿sí? En vez de decir amigo, dicen brother, ¿sí? Bueno, de cierta manera, aquí tenemos un resumen, un esquema un poquito más concreto de lo que acabamos de explicar, ¿sí? Tenemos los aspectos tanto fonético y léxico, tanto en la costa y en la sierra, ¿sí? Las características que hemos pronunciado y algunas de las jergas, que en este caso se utilizan tanto en la costa como en la sierra, ¿sí? Esto sería pues todo, estimados estudiantes. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Déjenme por favor explicarles de qué consta el trabajo. Un segundito, por favor.
Había habido un error. Yo al momento de cargar el archivo les he cargado los dos trabajos. Sí, pero ya lo arreglé. Me di cuenta porque me escribió un estudiante. Digo, ay Dios mío, me he equivocado aquí. Bueno, no soy perfecta, también cometo errores. Pero bueno, ya les arreglé. Es el trabajo número 2. El trabajo número 1 tenían que subirlo hace 2 semanas. ¿Ya? Bueno, les comparto para ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, aquí tenemos la actividad de trabajo autónomo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reconocer las diferentes variedades que acabamos de explicar, ¿sí? Vamos a descubrir cuál es la posible nacionalidad de la persona que dice estas frases, ¿sí? Por ejemplo, ustedes determinarán si es mexicano, si es peruano, si es chileno, si es argentino, etc. Muy bien. También vamos a investigar cuál es el significado de estos quichuismos. Muchas de las veces utilizamos estas palabras, pero quiero saber qué significan. Como por ejemplo, cucayo, chungo, ¿sí? Chigra. Y vamos a investigar las diferentes variedades lingüísticas existentes en el Ecuador, ¿sí? Yo ya les voy a dar un indicio, son 14 variedades. 14 variedades lingüísticas que existen aquí en nuestro país. Yo quiero que aquí me las especifiquen cuáles son y en dónde se hablan, ¿ok? Esto sería todo entonces a la actividad que tienen que realizar, una actividad muy cortita para no cargarlos mucho de actividades extracurriculares. Si tienen alguna pregunta tal vez. Ingeniera, disculpe, bueno, yo sé que no está dentro de la materia de hoy, pero la da usted también. El día de ayer el deber de filosofía, yo tengo un problema con mi computadora, está dañada, no lo puedo hacer en computadora, lo puedo hacer a mano igual como lo estaba haciendo. Claro, no hay problema, Jorge. Depende de sus recursos. Si es recurso tecnológico, lo puede hacer a mano. Eso no hay ningún problema. La pregunta era porque usted indicaba de que quería ver el tipo de letra o algo así que me indicó, no me recuerdo cómo era. Ya, yo les quería especificar que tienen que citar con norma ZAPA. Pero Exactamente. cuando usted lo hace a mano, también puede hacerlo. Así Ya, que muy amable. estar muy atento al link que yo les puse ahí para que pueda revisar y que vea más o menos cómo citar un libro, si está refiriéndose a un libro, cómo citar un artículo científico, un periódico, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, ya podemos despedirnos deseándoles una bonita noche. Que aún tienen otra clase, ya les iba a decir que se vayan a descansar, pero todavía no pueden. Dígame, Alberto. Ingeniera, buenas noches. Le saluda Alberto Sánchez. Para que por favor me des registrando, gracias. La asistencia. La asistencia, ingeniera, sí, buenas noches. Ya, exactamente. Listo, ahorita mismo. Ya, ya está. ¿Alguien más tal vez que necesita la asistencia?